Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días Jesús, y buenos días a tu auditorio. Jesús Moreno, ¿cómo estás? A tu audiencia, perdón. Buenos días, Juan Carlos, maestra, buenos días, muy bien, buenos días a todos quienes nos escuchan. Esta mañana estuvo con nosotros a las 7:15 Abel Murrieta, ex Procurador General de Justicia, fue procurador 8 años, 9 años, así ¿no? es. En los sexenios de Eduardo Bursi y los primeros años de Guillermo Padres. Y bueno, lo invitamos a este espacio de noticias porque a él le tocó una crisis muy fuerte de inseguridad entre 2005 y 2006, cuando los Zetas pretendían entrar a Sonora, luego de una decisión que hubo en el cártel de Sinaloa entre los Chapos y los Beltrán Leiva, los Beltrán que se aliaron a los Zetas y los Zetas que quisieron entrar acá a Sonora y andaban matando policías y había violencia, hubo un convoy que cruzó todo el estado, en fin. Le tocó a Abel Murrieta lidiar con esa situación de inseguridad. Hoy, al paso de los años, nos dice Abel Murrieta que por qué estamos tan extrañados en Hermosillo con lo que está pasando, porque hace mucho tiempo que está pasando en Ciudad Obregón, que matan personas en Ciudad Obregón y que han afectado a civiles, que han matado inclusive niños en Ciudad Obregón, que la situación de Ciudad Obregón ya se trasladó a Hermosillo, dice Abel Murrieta. Dice que la impunidad es enorme, que la venta de drogas no está siendo atacada y que ese es el fondo del problema aquí en Hermosillo, obviamente la disputa territorial, y que le cae muy gordo, no lo dijo en esas palabras, es una interpretación mía, de que le cae muy gordo que salga la autoridad a comunicar que es el estado más seguro de la frontera porque es enemigo de la simulación. Duras palabras de Abel Murrieta, dice que falta liderazgo para encabezar la lucha en la seguridad y que no se vale salir con la clásica de que condenamos los hechos, que se pongan a trabajar ya, dice Abel Murrieta. Muy bien. Fíjate que este tema de la violencia, yo lo veo más allá y me interesa ver la cuestión, las causas. Pero no es un fenómeno local ni nacional, es un fenómeno mundial. Entonces hay una crisis mundial y creo yo que en la medida en que no nos expliquemos las causas no vamos a poder tomar estrategias que realmente puedan servir. Se ha demostrado que no es con el rifle, no es aumentando las penas, etcétera, etcétera. Que son medidas, sí, claro, inclusive la pobreza, la marginación puede ser causa, pero lo más profundo, y me voy a adentrar un poquito porque este tema yo lo considero muy importante, aunque con los espacios están muy cortos. Esto se viene dando a finales del siglo XIX, cuando hay un decaimiento en la cuestión del capitalismo humanista que nos dejó la modernidad. Me voy a ir muy deprisa. Y se viene decantando, y la Primera y la Segunda Guerra Mundial deja al descubierto ya el verdadero interés de un capitalismo que dejó de ser aquel capitalismo primario para convertirse en un capitalismo salvaje, de tal manera que fueron prevaleciendo y va triunfando la verdad científica, la verdad tecnológica, sobre la verdad metafísica. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que en esas verdades se magnifica cuantitativamente y lo otro es cualitativamente. Entonces, así a muy grandes rasgos, Juan Carlos, es decir, para nosotros es producir, consumir, y en esa misma medida nos hemos estado cosificando, nos hemos convertido en un objeto, dejamos esa parte esencial del ser humano, entonces tenemos que el nuevo Dios que aparece en este escenario que te digo después de la Segunda Guerra Mundial. El dinero. El mercado. El mercado es un Dios que obviamente no tiene los valores con los que la sociedad se mueve en armonía, sino tiene la codicia, tiene la avaricia, tiene la competencia, tiene todo esto. Entonces, cuando la sociedad llega a un nivel tal de cosificación, todos entramos al mercado, todos nos convertimos en mercancía y todos nos movemos en función de indicadores. Los indicadores no nos dicen realmente lo que hay y tiene que estarse pensando en esa verdad metafísica que para que sea y en inmediato qué hacer, Olga Armida, porque bueno, lo que usted habla es del fondo y eso va a tardar muchos años en solucionarse. Todo depende, es la voluntad política y obviamente que son problemas mundiales. Te voy a poner un ejemplo muy cercano. En esta cuantificación y de esa verdad científica, por decirte algo, entró la educación. ¿Qué se ha hecho la educación? La educación es un elemento fundamental. ¿Hay estados que se hayan pacificado ya?
¿En México hay alguna entidad de la República que se haya pacificado? Al contrario, no, pues estamos hechos en un caos. Quintana Roo, por ejemplo, trae ya niveles menores de violencia. Tenemos que cambiar y tenemos que empezar ya. Entonces tienen que ser políticas públicas que vayan encaminadas a recuperar la esencia del ser humano y la educación. Todas las instituciones públicas y las instituciones privadas juegan un papel fundamental, sobre todo la educación, la iglesia, los sindicatos, las empresas, pero ahorita estamos nada más siendo los esclavos modernos, los esclavos del mercado. Ahora Jesús Moreno Durazo. Sin desperdicio, Juan Carlos, la entrevista con Abel Murrieta, que algo le sabe a este tema, y pone 3 vertientes, yo creo, sobre las que habría que analizar y discutir. La primera, evidentemente, es la distribución de drogas, el principal causante, el principal factor que está generando este clima de inseguridad. La segunda, que va muy de la mano, es la impunidad a la que se ven expuestos, entre comillas, los que se dedican a delinquir. Es decir, las posibilidades de que no te pase nada son de más del 90% en Sonora. Y la tercera es la muy lamentable, o al menos así se aprecia, y con esa parte coincido con la maestra Olga Armida, la falta de descoordinación de los diferentes niveles de gobierno para poder resolver el problema. A mí me parecía inverosímil el fin de semana la ausencia del Estado con mayúsculas y la ausencia del Estado con minúsculas. Es decir, ni un funcionario estatal salió a dar la cara o salía a dar la cara ante la escalada de violencia que vivimos la noche del viernes, sábado y todavía el domingo. Entonces, a mí me parece muy preocupante porque luego presumen en mesas de coordinación, le llaman, son buenísimos para ponerles título a esos. La mesa para la construcción de la paz se llama. Sí, presumen que se está trabajando y quieren mandar señales de tranquilidad. No, señores, o sea, la gente no se va a tranquilizar con esos discursos. Yo creo que hablan o de Cepillín o de Fabiruchis o quién sabe de qué hablarán en esas mesas de coordinación, pero los resultados al menos no se ven. Abel lo dejaba ver también, así como diciendo, son muy buenos para simular. Me llama mucho la atención no haber visto ni siquiera un tuit del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, sobre lo que estaba pasando. Yo sí vi un tuit, el de la presidenta municipal hablando de las elecciones de 2021. Sí, ese fue en la mañana del desafortunado. Bueno, de la mañana del domingo, pero con los hechos del sábado, sí, en donde hubo una ejecución en un restaurante de hamburguesas, pues, ¿no? Así es. O sea, ayer quiso corregir la alcaldesa con un video que subió a sus redes sociales donde dice que da la cara, pero sí como que estos políticos están pensando en elecciones, en el 21, en la gubernatura, en si el PRIAN va a caer y si el Morena es más fuerte y demás, en lugar de estar pensando en otras cosas, pues. Fíjate, pero en ese yo agregaría al comentario de Jesús en términos de los niveles de gobierno, pero no hay que eximirnos de esa responsabilidad. La sociedad, es que es una gran responsabilidad. Sin duda, también lo plantea Abel, de la sociedad. Abel habla de la normalización de la violencia, no lo dice así, pero ellos dicen encajeme, para nosotros es casi dice normal. O sea, Abel está diciendo una cosa muy clara, es la venta de droga. Absolutamente. Ataquen la venta de droga, no están atacando la venta de droga, ese es el problema de fondo. No se está atacando la venta de droga, entonces el comercio de droga. Yo creo que no, y no solo eso, da la impresión de que la policía está involucrada. Es que además también hay otro detalle. Prohibir la venta de drogas, pero lo que deja dinero es la droga. Y este sistema económico, político y social se mueve con dinero. No me vas a hablar que la democracia no necesita de dinero si estamos hablando de plutocracia. Los votos entraron al mercado. Quieres llegar al poder político como diputado, como senador, con lo que sea, tienes que contar dinero. Para que te financien esto, pues tiene que haber un empresario que también tiene que tener dinero. Este es el punto de que lo que es más lucrativo es la venta de droga, y todos nos hacemos oxisos en la venta de droga, ¿sí? De una forma o de otra, pues, somos cómplices como sociedad para que el dinero circule y de una forma o de otra te beneficia. Es que este asunto de la droga, no, en tal parte, bueno, sin hablar de negocios, pero dices, en ese negocio te venden más barato, porque es lavadero, pues vas y compras allá porque y estás siendo cómplice de este inconsciente de esta situación. Y entonces, en cada colonia sabe que hay un tiradero, hay un distribuidor. Y somos indiferentes, y a mí lo que me exaspera, porque es una función implícita, es la educación.
no estamos haciendo nada en las escuelas primarias, secundarias, al contrario, como que es perdóname la expresión, me vale, aunque usted lo pueda decir en otros términos más fuertes, pero es un gran compromiso de las instituciones educativas y no hace, además, hasta lo festejan, si tú quieres, hasta lo festejan. No te estoy hablando al tanteo, yo he estado aquí cerca y me he involucrado en las cuestiones educativas, no solamente de universitarias, y veo esa actitud de indolencia de quienes estamos formando a jóvenes. Sí, el otro tema, cerramos este tema de la seguridad, el otro tema que pues tomó fuerza el fin de semana con una pues reacción, una campaña muy fuerte de opositores a la posible modificación al Código de Familia para permitir el matrimonio igualitario de grupos pro vida, que están exhortando a los diputados para que no pase esta propuesta legislativa que apenas ayer se introdujo al Congreso del Estado, que pasará a comisiones y que tendrá que dictaminarse. Pues es el asunto de las bodas, o digamos que el matrimonio civil de parejas del mismo sexo. Hubo una manifestación de grupos pro vida ayer en el Congreso, hubo también una manifestación de grupos LGBT, la misma película que ha ocurrido en varios estados de la República, en varias partes. ¿Va a pasar o no va a pasar, Jesús? Se ve complicado, Juan Carlos, se ve complicado. Habrá que ver qué postura adoptan los legisladores, sobre todo la mayoría de Morena. Pero sigue siendo mayoría Morena. Que ya sabía que venía el asterisco después del comentario. No, pues es que yo ya tengo entendido que ya no hay mayoría. Sabe que sea, ¿no? Entonces, mira, es muy respetado y es muy respetable la lucha sostenida por estos grupos como los que mencionas, encabezados por Provida, pero deberán entender que ya lo dijo la Suprema Corte y deberán entender que este es un asunto no de Sonora, no de México, es un asunto mundial, y yo creo que cualquier discusión de esta naturaleza, de permitir o no las relaciones entre parejas del mismo sexo, se termina cuando uno debe aceptar que este es un derecho humano fundamental. Es decir, si no es en esta, más adelante va a ser, pero tarde o temprano esta situación se va a instalar y se debe instalar en Sonora. Ojalá, si a mí me lo preguntas, ojalá transitara la iniciativa en el Congreso. Yo sí quisiera que esa iniciativa transitara en el Congreso del Estado. Ojalá. Sí, pero lo ves difícil. Lo veo complicado. ¿Ves difícil? Sí, hay mucha presión de grupos conservadores en Sonora, muchísima, particularmente en Hermosillo. Sobre Morena. ¿Pero qué no se supone que Morena es izquierda? Pues sí, ese es el punto, pues. Se supone. Ese es el punto. Bueno, el PES ya se deslindó, es que el diputado Carlos Navarrete, en una declaración que hoy sale en el Imparcial, se autodefine como cristiano y que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sí, ¿no? Y fue postulado por Morena, ¿no? Sí, ese es el punto, la forma en que están alianzas, por eso dice la maestra, es Morena mayoría, entendiendo Morena como PES y PT, que están muy separados, están muy distanciados. Exactamente. Olga Armida, ¿usted cree que pase una reforma al Código de Familia para que se permita el matrimonio de parejas del mismo sexo, el matrimonio civil? Yo me uno a lo que dice Jesús, no lo creo. No creo que va. Sin embargo, aquí también es otro punto que se tiene que ver más allá, ¿sí? Yo puse aquí sobre la mesa la verdad científica y la verdad metafísica, y no podemos decir únicamente la verdad científica, únicamente la verdad metafísica. Tenemos ya ir a conocer este proceso, porque una de las causas del caos que tenemos en este momento a nivel mundial es el deterioro de la familia, es la base. Entonces, en ese sentido, y yo soy respetuosa de las decisiones, la diversidad y todo este asunto, pero hay que tomarlo más. Mira, retomando a los clásicos que se dieron de Nietzsche, Dios ha muerto, es un libro que es clásico. Foucault, ustedes los comunicadores creo que sí han trabajado ese péndulo. asunto. Sí, en la desconstrucción. Entonces, ¿qué es eso? Precisamente una sociedad con miedo, con violencia, con caos, con crisis económica, con crisis moral, llegar a socavar todas las estructuras de la sociedad. Entonces, aquí tenemos que voltear a ver esa parte que no hemos querido ver de lo que te estaba hablando yo de la verdad científica, volver a ver lo otro en lo que se sustenta una sociedad. Entonces, para mí, yo soy defensora de la familia y soy defensora en términos de que tenemos que generar estas estructuras que parten de la familia para que las estructuras de la sociedad vayan creciendo. Estoy como lo digo, parto yo de la cuestión estructural cuando hablo que nadie me ha dicho pues cuál es la 4T. Para mí la 4T, por decirte, es la estructura,
el cimiento nosotros para poder levantar ciudades, digo, para levantar las paredes de este país. Igual, en lo individual, cada familia tiene que, esa estructura, la familia, para que poder una sociedad en armonía. Si no, vamos a seguir en un caos más y más. Es decir, profundo. usted se le antoja difícil que pase la iniciativa. Sí. Uh-huh. Es difícil también. Difícil. Jesús. Ojalá que sí, yo sí soy de la idea de que transite. A mí sí me gusta la idea de que transite y que se pueda reformar el Código de Familia en ese punto. Ahora, sé que hay otros temas que dejaron fuera, pero me imagino que es por táctica política, ¿no? La cosa de la adopción y otros tipos de temas que me imagino que midieron, que están midiendo pues el pulso, el termómetro, y si en solo hecho de permitir los matrimonios se ve difícil, todo lo demás que te decía la diputada ayer, pues está complicadísimo. Sí, la adopción, el cambio de identidad, el cambio de la interrupción legal del embarazo. Unidos ya la han negado, ¿eh? Sí. Las Cortes en Estados Unidos ya han negado eso, Muy bien. una fundamentación. Más allá de los derechos humanos, porque es otro punto también. La cuestión de los derechos humanos los llevamos y los traemos, pero tiene otra profundidad que va en términos de cómo entender realmente la dignidad. Pero bueno, ya Olga Hermina Grijalva, muchas gracias. Jesús Moreno Durazo, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días.